Hello. That was beautiful. Oh, you look fabulous. Let me video. Wait, Oh, how do I know if it's on you? My glasses. Here, hold on. Oh, cool. Oh wow, these things are like expensive. Very fancy. Oh, lots of music. Yes, yes. I got boombox. I got music. You see what that means? That means party. That means party. Bastard! The people that were persecuting, they wanted to kill Christ, would label those who followed Christ. So where did that label come from? Bendiciones a todos. Where did Moy go? Music is on now. Oh, you know what? Get the hand out of my camera. Id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, incluyendo Katie. Man. Yo lo digo. Entonces yo estoy obedeciendo ese mandato, por eso vengo a Katie. ¿Ok? Y estoy haciendo discípulos. Ir a todas partes, a todo el mundo, dice, hacer discípulos a todas las naciones, incluyendo Katie y Hasbio también. Right? Entonces, eso es el primer mandamiento. Pero, escúcheme bien, dice enseguida, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es donde está un pequeño error, donde el pueblo de Dios está siendo destruido, porque no han entendido con revelación Mateo 28 y 19. ¿Okay? Dice, bautizándolos en Él. En el nombre. Amen. No dice en los nombres. Escúcheme bien esto. Dice Él. Se está refiriendo a algo singular, no plural. El nombre. Y todos sabemos cuál es el nombre del Hijo. Jesús. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Jesucristo. ¿Sí? Pues bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Wow. Ok.
¿Cómo la mayoría hoy en día se bautizan? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando hoy en día? El pueblo, dice Oseas, el pueblo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, está siendo destruido porque le falta conocimiento. Amen. ¿Amén? Entonces es necesario que adquiramos el conocimiento necesario para poder hacer las cosas como Él manda. No como el pastor diga. No como diga yo, mi hermano. No como diga la denominación, la organización o la religión, no. Porque ni el hombre ni la religión hasta el día de hoy salvan, ni te pueden ayudar en nada. El único que puede hacer el cambio es el Señor Jesucristo. Amén. Y hablando del tema del bautismo, hermanos, Él lo instituyó y le dio una ordenanza a sus discípulos. Y les dijo, vayan por todo el mundo. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos 3 títulos no son nombres, son títulos. Él no dijo bautícenlos en los títulos, bautícenlos en el nombre. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que está sucediendo hoy en día? Si tú volteas a ver para todos lados, mi hermano, todo mundo, la mayoría está bautizando en los 3 títulos. Amén. Los títulos, hermanos, no tienen autoridad. Por ejemplo, yo soy padre, es un título. Yo soy esposo, es otro título. Soy padre de mi hijo. Soy pastor también, es un título. Pero esos no tienen autoridad. La autoridad está en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces tiene que ser invocado el nombre del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 22, versículo 16, cuando el apóstol, o antes de que fuese apóstol Pablo, se convirtió, dice la Biblia, te lo explico así a grandes rasgos para no leerlo. Dice la Biblia que cuando Pablo se iba para Damasco a perseguir al cristianismo porque los mataba, los destruía y los encerraba, dice que se le apareció una visión al Señor Jesucristo y bueno, quedó ciego y le dijo, ve a la ciudad y ahí en la calle en la derecha, dice, y le mandó a un discípulo, Ananías. Y Ananías dice que se le apareció Dios en visión. Le dijo, Ananías, ve ahí porque ahí te tengo a Saulo. Y Ananías tuvo miedo. Dijo, no, él está matando a los cristianos. Dijo, no, dijo, yo lo he escogido, dijo, porque siervo me es. Y dice que Ananías obedeció, pero una vez que Ananías oró por él, una vez que Ananías le dio el mensaje a Saulo, dice que Saulo entendió y luego le dijo, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, dice, levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Hechos, capítulo 22, versículo 16. Dijo, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. El único nombre revelado en las Escrituras es el Señor Jesucristo. ¿Ok? To these people. Father, just bless him as he walks your track. Thank you for this man, Father. I don't know him, but I love him. Father, thank you so much. Thank you for your love and your grace. Thank you for your mercy. And I thank you for your forgiveness that comes with your cleansing blood. In your precious and holy name I pray. Amen. It's a crocodile. Yeah, you don't After a while, yeah, it feels good. Can I jump? La hermana Amy Patiño ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ella ha entendido la palabra y en obediencia a ello, ella ha tomado la decisión voluntariamente de ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Con la autoridad que me ha sido enseñada, autoridad apostólica, profética, yo bautizo a Amy Patiño en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Levanta tus manos. Hoy hay fiesta en el cielo. Amén. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo. Amén. El hermano Roberto Díaz. Ahorita que lo vamos a subir un poquito para abajo. Brother Roberto Díaz. Voy a traducir. Voy a traducir.
ha aceptado al Señor Jesucristo, has accepted the Lord Jesus se Christ, ha arrepentido de sus pecados he has repented from his sin, y en obediencia a su palabra, and in obedience to the word, voluntariamente willingly ha tomado la decisión has taken the de decision ser bautizado to be baptized en el nombre del Señor Jesucristo in the name of Jesus para perdón de sus pecados. for the forgiveness of his sins, Y yo con la autoridad with the apostolic and prophetic que authority el reino de los cielos me ha that has asignado, been given to me by the kingdom of heaven, cumplo con llevar a cabo este mandato. I accomplish and fulfill this commandment. Yo lo bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Padre, pongo en tus manos a tu Hijo, Dios, y que pronto, Señor, la unción de lo alto le esté dando el llamado, el ministerio y ese don por el cual tú lo has escogido. En el nombre de Jesús, Señor, que la cobertura de lo alto, Señor, esté sobre él. En el nombre de Jesús sea hecho. Amén y amén. Careful, watch your step. Yeah, it feels better after a while. Liliana Díaz tiene 11 años She's 11 years old, y ella ha tomado la decisión and she took that de decision ser bautizada. to be baptized. Conforme a la Biblia, According to the Bible, nosotros no debemos bautizar niños, we should not baptize kids, pero ella es dueña de sus decisiones but she takes her own decisions. y ella sabe lo que está haciendo She knows what she's doing. y se ha arrepentido She has repented y ha aceptado al Señor Jesucristo. and accepted Jesus. Por lo tanto, Therefore, ella cumple con lo que la Biblia dice she fulfills what the Bible para ser says bautizada. to be baptized. Liliana Díaz ya se ha arrepentido She has repented from her y sin lo ha aceptado and accepted Jesus al Señor Christ Jesucristo como su único y suficiente Salvador. as her Savior. Así es que yo como siervo de So Jesucristo as a servant of Jesus, hago cumplir el mandamiento I fulfill the commandment, de ir por todo el mundo go through all the nations, a ser discípulos to make disciples, y bautizándolos. baptizing them. En el nombre del Señor Jesucristo. Liliana Díaz. Bautizo a Liliana Díaz en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Levanta tus manos y dale gracias. Dale gracias a Padre Celestial, permite que ella, Señor, la decisión que tomó a su temprana, Señor, ella sea obediente, Padre, y que las cosas tuyas, Señor, la estén cubriendo de la cabeza a los pies, que la unción del Espíritu Santo sea con ella, donde quiera que se encuentre, y que sea obediente, Señor, a tu palabra, en el nombre de Jesús, sea hecho, Padre Celestial. Amén. Cynthia Day. Díaz. De Díaz. Sus pecados Repented from her sins y en obediencia a su palabra. and obeying the word. Conforme al libro de Hechos 2:38, According to Acts 2:38, ella ha entendido she understood a ser bautizada to correctamente. be baptized correctly. Y yo como siervo del Señor Jesucristo, As a servant of Jesus, como un día lo hicieron los discípulos, one day the disciples did it. hago cumplir ese mandamiento, I fulfilled the commandment, esa ordenanza the order de ir por todo el mundo of going to all the y nations, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. baptizing them in the name of Jesus Christ. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo bautizo a tu hija, Cintia. Gracias. Levanta tus manos. Padre Celestial, ella ha cumplido, Señor, lo que tú, Señor, has puesto en su corazón y en obediencia, Padre. Ella, Señor, ahora ha sido, Señor, bautizada en tu nombre para perdón, Señor, de sus pecados. Pronto, Dios, dale a ella, Señor, ese ministerio, ese llamado, Señor, y la llenura del Espíritu Santo para que sea tu voluntad hecha, Señor, en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, mi Rey. En tus manos la pongo, Señor. Gracias.
Yeah, you know what's up. Hey, man. You getting cold? Hey, man. There you go. Él se le ha presentado el plan de salvación, Plan of salvation has been introduced to him. lo ha entendido He understood it, y ha aceptado al Señor Jesucristo. so he accepted Jesus. Y a partir de hoy From today on, empieza una nueva vida. begins with a new life. Y ha entendido el He bautismo has understood the para baptism, perdón de pecados. forgiveness of sins. Y yo como siervo del Señor Jesucristo So as servant of Jesus Christ, hago cumplir ese mandamiento I fulfill the commandment de bautizarlo of para baptizing him, perdón de sus pecados. forgiveness of his sins. Agárrame la mano. En el nombre del Señor Jesucristo, yo bautizo a él perdón de sus pecados. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor, donde quiera que se encuentre. Empieza una nueva vida, Señor. Sea tu Espíritu Santo cubriéndolo, Dios, de la cabeza a los pies, Señor, para que siga adelante a pesar de las adversidades. En el nombre de Jesús, lo pongo en tus manos, Señor. Sea hecha tu voluntad en él. La hermana Elvira Díaz, ella se ha arrepentido, ella conoce del Señor Jesucristo, Has repented, ella ha entendido she understood lo que dice la palabra what the word says. y ha decidido obedecer ese mandamiento, She has decided to obey the de ser commandment, bautizada being baptized en el nombre del Señor in the Jesucristo name of Jesus para Christ, perdón de pecados. forgiveness of sins. Y yo como siervo del Señor As Jesucristo servant of Jesus y con la Christ, autoridad que me ha sido designada, with the authority given to me, hago cumplir ese mandato. I fulfill the commandment. En el nombre del Señor Jesucristo bautizo a Elvira Díaz. En el nombre de Jesús, levante sus manos y dele gracias. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en este momento por lo bueno que tú has sido. Bendícela, guárdala, protégela. Y pronto, Señor, dale la llenura del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, llénala, Padre Celestial, con la unción tuya. En el nombre de Jesús sea hecho, Padre Celestial. La pongo en tus manos en este momento, Padre Celestial. En el nombre de Jesús sea hecho. Amén. Más rápido, lo más se calienta, más rápido se calienta el agua. Give you glory, glory. What up? Jesus. La hermana Clara Hernández, Clara Hernández, ella ha entendido perfectamente she understood perfectly, y voluntariamente, willingly, ella ha tomado la decisión took the decision, de ser bautizada being baptized en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus para Christ, perdón de sus pecados. forgiveness of sins. Y yo, And I, como siervo de Jesucristo, servant of Jesus, con la autoridad que me ha sido asignada, the authority given unto me, hago cumplir este I mandamiento. fulfill the commandment. Como un día As one day, lo hicieron también los discípulos del Señor Jesucristo. the disciples of Jesus did it as well. En el nombre de Jesucristo, yo bautizo a tu hija, Señor Clara. En el nombre de Jesucristo, perdón de pecados, dele gracias, dele gracias. We don't play around. You wanna get him? What? Don't come. Wanna catch him? Yeah. Cabe hacer una mención. Let's mention this. Notes. Hace poco tuvimos un retiro espiritual We have a spiritual retreat donde él fue invitado. days ago. Su testimonio, He attended his testimony. él lo dijo claramente, He said it que él era un ateo. that he was an atheist. No creía en Dios. He didn't believe in God.
Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, As soon as they have the encounter with él Jesus, reconoció he recognizes que hay un creador that there's a y creator un salvador and a savior, y ahora vive dentro de and él. now lives within him. Carlos Gómez Carlos Gomez se ha arrepentido has repented, y ha creído he has en believed el Señor Jesucristo. in the Lord Jesus Christ. Y ahora viene And today, para hacer cumplir el mandato he's going to fulfill the de commandment ser bautizado of being baptized en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus para perdón de sus for pecados. forgiveness of sins. Y yo como siervo del Señor As a Jesucristo, servant of Jesus, con la autoridad que me ha sido dada, with the authority given to me, hago cumplir este mandato I fulfill the commandment. de ir por todo el mundo, Go to all the nations, predicar, hermanos, el Evangelio, preach the gospel, hacer discípulos, make disciples, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Y ese mandato That commandment tiene su cumplimiento has the en el fulfillment libro de los Hechos of the a Acts, través de los discípulos, the disciples. y hoy And today, se hace cumplimiento en la vida de Carlos Gómez. Carlos' life. En el nombre del Señor Jesucristo, yo bautizo para perdón de tus manos, para perdón de los pecados, Señor, y seas tú cubriendo. Dale gracias, Padre, en el nombre de Jesús, lo pongo en tus manos, Señor, en este momento, para que seas tú, mi Dios, cubriéndolo, cuidándolo, guardándolo, protegiéndolo, donde quiera que él se encuentre. Pronto, Señor, seas tú dando la llenura del Espíritu Santo, Señor, y se cumpla en él el propósito, el llamado por el cual tú lo has traído a este ministerio. En el nombre de Jesús, Señor, la paz tuya, mi Dios, esté reinando en su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yeah, dude. Where's my hug? You can put like that and then it's full. There it is. Hey, what's up? You want to play 1600? Hey, baby. Fernando Benavides. Nadie conocemos los planes de Dios ni los propósitos de Él We don't know God's plans hasta que se cumplen. until they come. Él viene desde Abilene He comes from Abilene, Abilene, Texas. y el domingo tenemos bautizos en Abilene, Sunday we have baptism in Abilene. pero Él se decidió ser bautizado He hoy. decided to do it today. Amén. Él es un joven He's a young man que en el vecindario donde él vive in his neighborhood. y en la escuela, His school. él está predicando la palabra de Dios. Amen. Word. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. That's what God wants us to do. Así es que si Fernando Benavides So if Fernando ha aceptado al Señor Jesucristo, accepted Jesus, yo he visto los frutos de él. I've seen his fruits. Así es que ¿quién soy yo para impedirle el Who am bautismo? I to stop him? Así es que en el nombre del Señor Jesucristo, In the name of Jesus, yo hago cumplir este mandato I fulfill this de commandment bautizarlo Baptizing para him. perdón de sus pecados. for the forgiveness of his sins. Padre, en el nombre de Jesús. Llénalo, Espíritu Santo. There it is. Llénalo, There it is. llénalo, llénalo. Amen. En el nombre de Jesús. Dale gracias, dale gracias. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. En el nombre de Jesús. Llénalo. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Llena su corazón. Llénalo, Espíritu Santo. Ahora. Llénalo. Yes, baby. Little kid, man. Baby boy. Little boy, man. Becomes a warrior, man. Gran llamado que Becomes a Gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Rey, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, usa tu Hijo, Señor. Usa de una manera sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús, sea hecha tu voluntad en Él, Padre Celestial. Gracias, mi Rey, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
gracias. Gracias, mi rey. Dale gracias a Dios, iglesia. Dios lo sabe. Hoy me ha contestado una petición. Yo estaba orando para que él tomara esa decisión. Y yo había hablado con su mamá también de esto. Dios es bueno. Amen. Dale fuerte el aplauso.